les llevaré conmigo de viaje en moto por el norte de España. Viajar así está entre las cosas que más me gusta hacer. Supongo que tiene que ver con esa libertad absoluta que sientes cuando preparas todo lo que necesitas, lo cargas en la moto y luego simplemente te pones a hacer kilómetros y kilómetros por caminos desconocidos, sin prisa, sin horarios, sintiendo el aire recorrer todo tu cuerpo, disfrutando del paisaje y explorando nuevos lugares. Es un descanso de la rutina diaria y creo que todos necesitamos eso de vez en cuando. Me encuentro en Bilbao y esta es la preciosa moto que he alquilado aquí. Antes de iniciar el viaje, recorrí la ciudad y visité el Casco Viejo, que es el antiguo núcleo medieval, un animado barrio a la orilla de la ría con tiendas modernas y tabernas tradicionales en las 7 calles. También aproveché para probar sus famosos pinchos que estaban deliciosos. Y terminando mi corta visita, pude admirar la obra maestra de la arquitectura contemporánea, símbolo inconfundible de la principal ciudad industrial del norte de España. Al buscar alojamiento para esa noche, encontré una habitación a las afueras de Bilbao, en una preciosa casa rural en la que ya me había quedado con mi madre hacía algunos años. Fue toda una alegría poder volver a ella. Y una alegría fue también comprobar que allí seguía estando Alaitz, su dueña, todo un encanto de persona que te hace sentir como si estuvieras en tu propia casa. Dormir aquí, en plena naturaleza, en un sitio tan bonito y confortable, es todo un privilegio. Por la mañana temprano, recogí mis cosas y preparé la moto. Conducir por el norte de España es una experiencia maravillosa. Es un verdadero paraíso natural. Disfrutando de cada kilómetro sin prisa. Parando con tranquilidad para hacer fotos, descansar. O simplemente coger unas moras. Our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out. En plena ola de calor en España, ya empezaba a buscar un lugar para bañarme. Y escondida en medio del camino, encontré esta maravilla. Muy cerquita estaba este precioso pueblo, donde paré a tomar una Coca-Cola y a comprar unas provisiones. Estamos en Oñate. El nombre de la villa aparece por primera vez en 1200. No obstante, numerosos monumentos megalíticos atestiguan la presencia humana por la zona desde épocas prehistóricas.
hacía tanto calor que no había quien estuviera por la calle. Y una Coca-Cola bien fría con hielo y limón sabe a gloria. Y en un súper cercano compré algunas cositas para hacerme después en el hotel. Me dirijo a un hotel sencillito que está dentro del parque natural. Esta carretera es una preciosidad y rodar por aquí una auténtica gozada. La carretera va adentrándose en las montañas calizas, bordeando el acantilado sobre el río. El santuario de Nuestra Señora de Aránzazu es un santuario católico mariano, situado en el municipio guipuzcoano de Oñate, en el País Vasco, donde se venera a la Virgen de Aránzazu, patrona de esta provincia, conmemorando la leyenda de su aparición en 1468. Desde 1514 está servido por la Orden de los Franciscanos. Ahora sí, ya en el hotel y sin tanto calor, era hora de comer. Lo que yo no sabía es que este hotel me iba a gustar tantísimo, sobre todo por las vistas, la comodidad de la cama y la tranquilidad del lugar. Para la ruta de mañana estuve buscando algunos itinerarios, destinos y alojamientos. Y el atardecer, ¿qué decir de este atardecer tan bonito? El calor se había ido y un agradable frescor invadía toda la habitación. Todo era perfecto para una noche de descanso profundo. Por la mañana temprano cargué agua fresca de una fuente cercana y volví a la carretera. La mayor parte del viaje la hice por pequeñas carreteras y caminos, lo que te permite disfrutar de cada instante profundamente.
este pequeño pueblo, famoso mundialmente por su queso, paré a descansar y estirar un poco las piernas, beber un poco de agua y comer algunas pipas. Una especie de tradición que comenzó en mi primera vuelta a España en moto hace ya muchos años. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Darling, we could get out of town. See the Este camino tan largo y bonito es de película, ¿no te parece? Pack our bags and get in that car. Entramos en Navarra. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open. Yeah, the countryside is so pretty with the wind blowing in your hair. Todavía hoy no había comido nada y aproveché este agradable lugar al lado de la carretera para hacerlo. Podía haber buscado un restaurante o algo, pero comer así también me encanta. Continúa la ola de calor por España y aprovecho cualquier fuente para refrescarme. Algo que es muy necesario cuando llevas horas en la carretera a pleno sol, absorbiendo a mucha velocidad el aire caliente del ambiente. Llegamos a Burguete, un pequeño pueblo de Navarra de menos de 300 habitantes, que surgió como un burgo o pueblo en el llano situado a los pies del vecino Hospital de Peregrinos de Roncesvalles, muy cerca de la frontera con Francia, donde ya tenía una reserva para este pequeño pero precioso hotel que cuenta con más de 100 años de historia. Y después de una pequeña siesta, cogí la moto y me fui hacia San Juan Pie de Puerto a visitar este precioso pueblo de nuestros vecinos franceses. Afortunadamente ahora en verano anochece a las 9 de la noche y hay tiempo para hacer muchas cosas. Roncesvalles fue siempre testigo, cuando no protagonista, del trasiego humano de entrada a la península ibérica desde el resto del continente europeo y viceversa. Como vía de paso se identifica con la Sumo Pirineo,
donde se recogen los itinerarios que los funcionarios romanos confeccionaban a modo de guías para viajeros. La misma calzada romana sirvió como camino de entrada para los celtas en época prerromana, los vándalos en el 409, los visigodos en el siglo V y VI. Por ello, desde el siglo IV se puso atención en esta vía de comunicación de la Galia y la Hispania. En el interior profundo del País Vasco francés se encuentra San Juan Pie de Puerto. Es un pueblo tranquilo rodeado de naturaleza.